Bienvenidos a todos a una nueva sesión de EAE On Sessions. Y nuestro invitado de hoy, Juan Pedro, nos hablará del impacto del COVID-19 en la economía y en los mercados financieros. Juan Pedro, como ya habéis podido leer en su currículum, es director de Wealth y asesoramiento independiente en CaixaBank. Anteriormente trabajó durante 10 años en Morgan Stanley y desempeñando la categoría de vicepresidente los últimos 3 años. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, Executive MBA por ESADE y con posgrados en Incompany por IS y el Instituto de Empresa. Juan Pedro es un experto en mercados financieros y lo que más me gusta de él es la facilidad con que puede comunicar conceptos muy complejos. Y este es el motivo de que lo captáramos para la sesión de hoy. Muchas gracias, Javier. De nada, a ti por compartir este tiempo con nosotros. Y el objetivo de la sesión de hoy es analizar la tendencia que llevaban los mercados financieros antes del COVID-19 y el impacto que esta pandemia está teniendo en esa evolución. Y a ver si podemos tratar de pronosticar, ya el futuro nadie lo sabe, pero a ver si teniendo información de calidad podemos por lo menos tener unos puntos de referencia claros para tomar unas decisiones que sean lo más acertadas posibles. Juan Pedro también nos explicará finalmente, en medio de toda esta incertidumbre, si hay espacio, que todavía lo hay seguro, para tomar decisiones sobre nuestras carteras de inversión. Y cuando estábamos preparando esta presentación, yo le preguntaba a Juan Pedro, ¿y cómo van los mercados? Y Juan Pedro lo primero que me dijo es, bueno, ¿qué quieres que te explique? ¿Cómo va la pandemia? ¿Cómo va la macroeconomía o cómo van los mercados financieros? Y yo, bueno, pues no sé, por donde quieras empezar. Y pienso que la idea de esto es que hay una relación directa entre la pandemia y la evolución de esta con la macroeconomía y los mercados financieros. Así que yo, a partir de aquí yo le doy la palabra a Juan Pedro. Muchas gracias, Javier. Así es, en aquella conversación que tuvimos aquel día, me preguntabas cómo lo veíamos, y yo me encontré hablando en términos, pues prácticamente en términos médicos, ¿no? De el número de contagios, los test de diagnóstico y una terminología que no estamos acostumbrados a comentar cuando hablamos con nuestros clientes de la macroeconomía o de los mercados financieros. Y ciertamente, pues yo le comenté, oye, mira, en todas las llamadas que estoy teniendo, pues hablo un rato del virus y parece cómo está creciendo, la curva de contagios, cómo se está positivizando y cómo crece continuamente. Después estamos hablando de qué creemos que pasará, cómo creemos que va a impactar a nivel de resultados para las empresas y a nivel de crecimiento económico. Y después pasamos a hablar de los mercados, ¿no? Donde se están produciendo caídas absolutamente pues, brutales, no solo en el mercado de renta variable, sino también en todos los mercados de renta fija, ¿no? Tanto particularmente corporativa, pero también en el mercado de high yield, las caídas nos estaban recordando pues, los peores momentos de 2012, ¿no? Y bueno, a raíz de eso pues salió la conversación y me gustaría contaros un poco algo de lo que ha pasado e intentar deciros contaros un poco cómo lo vemos. ¿Y te parece que empecemos explicando cómo va la pandemia? Fantástico. Te voy a enseñar unas curvas que creo que te van a encantar. Gracias. Sí, además esta curva es la curva de contagios que ha estado en las noticias todos estos días. Sí, en este caso, Javier, lo que estamos viendo es los nuevos casos por millón de habitantes, tomando la media de los últimos 5 días, ¿no? Pues como veis, a lo largo del mes de febrero arranca el número de contagios en Estados Unidos, arranca también en España, arranca en Francia, en los principales países desarrollados. Quizá un poco más tarde tenemos datos o queda superpuesta en Reino Unido. Pero vemos que básicamente, y por hablar en concreto de España, a principios de marzo conseguimos
invertir la curva, ¿no? Lo que queríamos era aplanar la curva y conseguir que se redujera el número de contagios por día, porque esto estaba saturando nuestros servicios, los servicios de atención de urgencias de nuestros hospitales. Y como puedes ver, pues con ese confinamiento fuerte que practicamos en España y algo menos fuerte en Francia, por hablar de un país vecino, o el confinamiento también fuerte que se aplicó en Italia, pues se ha conseguido invertir totalmente la curva y llegar a un nivel con nuevos casos por millón, pues que como ves, pues es muy cercano a hacer, bueno, podríamos decir a pocos contagios por día en los países que hemos practicado confinamientos fuertes. Otros países como Alemania, a través de un elevado número de test y de diagnósticos diarios, han sido capaces y también seguramente por el comportamiento sociológico propio de estas culturas y de estas sociedades, pues han sido quizá capaces de hacerlo con un confinamiento algo menor, ¿no? Fijaros ahí Suecia, por ejemplo, o otros países del norte de Europa, quizá Suecia destacaría últimamente en negativo, pues prácticamente abogando por la responsabilidad personal han conseguido que el número de contagios por millón se mantuviera bastante bajo, aunque no es descartable que algún país como quizás Suecia o algún otro país que no ha abogado por esos cierres fuertes o que han decidido reabrir de nuevo su economía al cabo de demasiado poco tiempo. En Reino Unido no lo hacían prácticamente hasta la tercera semana de marzo, el inicio del confinamiento. Pues es posible que se vean más afectados por esos rebrotes que tanto tememos, ¿no? En este momento el rebrote es uno de los principales generadores de incertidumbre de cara a qué va a acabar pasando en un año tan anómalo como este. Tenemos dos o tres datos muy rápidos con esta diapositiva. Desde el primer momento, la secuencia del virus se comparte a nivel mundial y a finales de abril tenemos más de 100 vacunas en desarrollo en todo el mundo, y destacando pues un par de compañías americanas, Gilead Science y también Moderna, por ejemplo. Gilead Science ya está en fase 3, Johnson & Johnson también ha sido elegida como Moderna por el gobierno de Estados Unidos para dar mayor velocidad en los trámites para poner en marcha el medicamento, y de hecho Gilead Science a través de Remdesivir ya ha donado cientos de miles de dosis para tratar de emergencia en los diferentes hospitales del país a las personas que están en el peor momento, ¿no? La realidad es que una vacuna, por lo que nos dicen los expertos, necesita entre 18 meses y 5 años para su desarrollo, y en este caso que se están dedicando estos recursos tan ingentes y con procedimientos acelerados en las fases de aprobación, pues como te decía, en fase 3 podríamos tener ya el medicamento de Gilead, y en julio se espera que también el medicamento de Moderna entre en fase 3 con pruebas con humanos entre 1.000 y 10.000 personas, e intentar tener ya dosis en marcha pues para final de año, ¿no? Este fin de semana nos íbamos a dormir con las noticias de que en algunos países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, hemos firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford para asegurarnos el aprovisionamiento de millones de vacunas que esperan empezar a poder producir a principios del año que viene. Y esa va a ser la siguiente carrera, ¿no? No solo la carrera de encontrar una vacuna o un tratamiento, como por ejemplo hace también Grifols, que está trabajando con el tema del plasma, con anticuerpos de personas que han estado infectadas por él, sino la carrera por poder acceder a ese medicamento, ¿no? Desearemos vacunarnos todos cuanto antes, y a nivel de la Unión Europea se quiere realizar un esfuerzo para hacer la negociación y la compra conjunta, ¿no? También se habla de donaciones millonarias, creo que se han recogido ya 2.500 millones de euros. Se hablaba de intentar lograr 8.000, 9.000 millones para poder dar acceso universalmente a esta vacuna. Gracias, Juan Pedro, por ponernos al día de todos los avances y también ponernos en contexto de dónde se mueven los mercados financieros. Porque ¿qué consecuencias ha tenido directas sobre los mercados? Pues mira, Javier, lo cierto es que lo primero que sucedió fue un nivel de incertidumbre enorme, ¿no? En 2 o 3 días pasamos de pensar que el virus estaba lejos de nosotros, tan lejos como China, después tan lejos como Italia,
y en pocos días pues, nos dimos cuenta que lo necesario para conseguir detener la curva de contagios era un cierre agresivo, un cierre de la economía, excepto aquellos sectores que se consideraron pues, de estricta necesidad, ¿no? Los sectores como por ejemplo el sanitario, el de la alimentación o el de la cartonería, ¿no? Para los envases para la alimentación o para material médico, ¿no? Y la realidad es que estamos revisando y estamos viendo continuamente datos, ¿no? Es una auténtica barbaridad, es casi imposible seguirlos, pero las últimas estimaciones que nos ha estado dando la semana pasada el Banco de España nos hablaban de 3 escenarios. Voy a comentaros brevemente el central. Y viendo esta diapositiva, pues veis que, por ejemplo, las estimaciones que nos estaba dando Bloomberg hace una semana apenas eran los datos de PIB hasta el momento, se estimaba que estaría en torno al menos 4%, y con esos datos actualizados del Banco de España ya de esta semana, pues os diría que el escenario intermedio es que el PIB este año caería un 11,6% y repuntaría en el año 2021 un 9%, para después a continuación, en una situación algo más normalizada, crecer un 2% en el año 2022, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Pues que eso nos va a llevar a niveles de paro pues que son terroríficos, ¿no? La previsión es que nos podemos estar moviendo en niveles de paro en el entorno del... Esperamos que no superen mucho el 17, 18, 19%. Y bueno, lo cierto es que se está hablando de que en el peor escenario, que sería tener esta recaída, este rebrote, en la segunda parte del año la tasa de paro se pudiera ir al 24%. En cualquier caso, sería deseable que en el peor de los casos no pasáramos del 19-20%, que ya son datos absolutamente dramáticos. Si quieres, veríamos solo un punto más de la diapositiva anterior, que es básicamente el entorno de tipos de interés, ¿no? Fijaros en Europa que los tipos de interés, como sabéis, el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés al 0%, con un menos 0,5 para el tipo de depósito para los bancos, y partíamos en España pues niveles de paro y ya el 14 estamos en torno a niveles de paro del 15% y ojalá pues no continúe creciendo, ¿no? Podríamos decir que se han tomado medidas absolutamente excepcionales y podemos decir que se han tomado bastante a tiempo, sobre todo por parte de la autoridad monetaria, del Banco Central Europeo, con el anuncio de planes de compra de deuda pública masivo y corporativa, sobre todo para tranquilizar a los mercados de créditos y garantizar que el coste de la financiación, el coste de la deuda pública se mantenía en niveles cercanos pues al 0%, ¿no? No solo en los países fuertes con un importante superávit o superávit fiscal permanente, como Austria, Alemania, Holanda, sino también para países como Italia, España o incluso Francia, que hemos sido nos ha afectado mucho más directamente el coronavirus, el impacto en la economía va a ser mucho peor, y que en algún momento, cuando se decía que para intentar salir de esta situación, como no puede ser de otra manera, en el modelo clásico keynesiano, pues ante un shock de oferta, ¿no? Se han parado las fábricas. Cuando se paró China, empezamos a decir que podíamos tener problemas en la cadena de suministro en España, por ejemplo, en la automoción, ¿no? O los propios móviles de Apple, por poner dos ejemplos sencillos, ¿no? Este shock de oferta que nos llevaba a que no se pudiera producir impacta directamente en los empleos, y en el momento en que nos confinamos se produce automáticamente, adicionalmente de ese shock, que algunas personas pierden ya directamente el empleo, más de 40 millones llegó a ser en Estados Unidos. Nos viene el shock de demanda, no solo porque se está perdiendo el empleo, sino porque también a la vez lo que está sucediendo es que no podemos salir a consumir. Nos queda prácticamente el canal online, los supermercados y las farmacias abiertos. En este contexto, el modelo clásico keynesiano te dice que quien debe sustituir la demanda en ese momento o complementar la demanda debe ser el gasto público, ¿no? Y eso nos lleva a un entorno en el que vamos a ver un crecimiento muy importante de la deuda pública en todos los países, ¿no?
Creo que aquí estábamos compartiendo pues un momento en el que se puede abordar este tema con diferentes sesgos políticos y una vez más, y contigo lo hemos hablado mucho, Javier, el hecho de formar parte de la Unión Europea va a resultar importantísimo para el devenir de nuestro país los próximos meses y los próximos años. Tanto más cuando la respuesta de la Unión Europea, del Consejo Europeo, ha sido decirle al Tribunal Constitucional alemán, responderle, diciendo que la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo, pues bueno, es un instrumento sobre el que no tendrían que tener una opinión y reforzando el presupuesto, ¿no? Os quería decir que en realidad lo que está sucediendo es que estamos reforzando la Unión Europea, dejando de ser una unión monetaria y en algunos casos en la que tenemos un mercado común y adicionalmente una política monetaria común a través del Banco Central Europeo. Estamos viendo una mayor unión fiscal. Se ha hecho un anuncio de incremento del presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2021 a 2027 en 1,1 billones anuales. Los programas de urgencia para el COVID desde la Unión Europea van a sumar 540.000 millones de euros y tendremos un programa de inversión en 4 años que se llamará Nueva Generación Unión Europea de 750.000 millones que debería ser votado con el apoyo de Alemania, Francia y por supuesto España e Italia, y fuimos uno de los que promovimos dicho plan. Debería ser votado en la reunión del Consejo Europeo este viernes, aunque es muy posible que sigan en la negociación de posibles condicionantes, condiciones para poderse acoger este programa. Este programa supondría la mutualización de este esfuerzo para luchar contra el COVID y estos recursos de hasta 750.000 millones, 500.000 podrían suponer transferencias, subvenciones, que no préstamos a los países en función de la gravedad con la que ha impactado el COVID en sus economías. Bueno, y todas estas medidas nos llevarían a una previsión de que para el 21 hiciéramos esta mejora, esta V de la que tanto se habla, ¿no? Sí, lo cierto es que todo este esfuerzo tan brutal está volcado en lograr que en la medida de lo posible la capacidad de consumo de las familias se mantenga intacta y en la medida que nos fuéramos desconfinando, a que las fases avancen y que volvamos hacia esa nueva normalidad, pues el menor número de personas posible haya perdido su puesto de trabajo y el mayor número de personas posible mantenga su capacidad de consumo. A la vez, aquellas empresas que se ven afectadas por esa variación tremenda de sus flujos de caja, sus clientes, sus proveedores, pues que mantengan y que sean empresas que son viables antes de un coronavirus, que puedan tener acceso a una liquidez adicional que les permita sobrellevar esta situación. Muchas gracias, Juan Pedro. Nos estáis haciendo preguntas a través del chat, que las pasaremos todas al final. Porque ahora, Juan Pedro, viene una pregunta que creo que nos hemos hecho muchos. Estamos al inicio de una recesión. Claro. Muchas gracias por tu pregunta, Javier. Porque todos queremos la V. Pero, ¿cuál es la realidad? Lo que hemos estado sosteniendo desde el equipo de estrategia de inversión de CaixaBank, Wealth y CaixaBank, es que hemos estado en un periodo, ojalá fuera así, ¿no? Más bien de hibernación, ¿no? O sea, nos hemos confinado en algunos países, incluso lo ha decidido cada individuo, ¿no? Que es cómo quería responder a esta situación. Aquí hemos decidido y la sociedad ha estado de acuerdo mayoritariamente en que tenía sentido confinarnos y con ese objeto sobre todo de no colapsar el sistema de asistencia sanitario, el sistema médico y con el objeto de que cuanto antes pudiéramos salir de esta situación de incertidumbre en cuanto al contagio, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Nosotros creemos que no estamos ante el inicio de una recesión porque en este caso no se ha producido al final de un ciclo en un entorno de recalentamiento económico generalizado, sino que
lo que ha sucedido es que nos hemos confinado, ¿no? Y entonces un confinamiento no es una recesión. Esa es nuestra respuesta a tu pregunta, Javier. ¿Y por qué? Pues si quieres podemos ver la siguiente diapositiva. Y claro, tú podrías decir, bueno, Juan Pedro, si el paro se dispara en Estados Unidos y se va a 40 millones de personas, se quedan sin empleo en un par de meses, pues algo está pasando grave, ¿no? Y esta gráfica casi te diría que nos lleva a pensar pues el nivel de incertidumbre que se creó y lo que supone cerrar las empresas, ¿no? En sistemas en los que no existe el nivel de protección social que pueda haber aquí en España o en el resto de Europa, ¿no? Aunque en Estados Unidos también se ha abordado con fórmulas similares al ERTE, ¿no? Si pasamos otra diapositiva, aquí como veis se dispara el paro, lo que vemos es que por ejemplo en el mes de mayo se pensaba que continuaría destruyéndose y se crearon 7,5 millones de puestos de trabajo. Tendremos que ver si están bien contabilizados, pero la resiliencia de la economía, los puestos a los que era más fácil volver, en la industria, en la construcción, quizá son o aquellos que se han podido sustituir con teletrabajo, son los que han sido más fácil recuperar. Existe otros en otros sectores como la hostelería o el turismo en los que va a ser mucho más complicado volver, ¿no? Hablábamos contigo y decías tú, apuntabas antes las Vs, ¿no? O las Us. En función de en qué sector nos encontramos, vamos a ver que la velocidad de recuperación de la segunda pata de la V o de la U pues va a ser muy diferente, ¿no? Incluso yo te diría que incluso la pata puede acabar siendo más larga que al principio y en otros pues puede ser que nos cueste mucho tiempo o no podamos volver al mismo nivel de inicio de la V, ¿no? ¿Y el impulso del crédito cómo tiene que ver en todo esto? Mira, continuando, muchas gracias. Pues mira, pues lo que decimos, o sea, no estamos ni ante una recesión ni tampoco estamos ante una expansión tremenda, ¿no? Lo que sí que es verdad es que si coges, por ejemplo, la crisis financiera y el final del ciclo de 2008 y lo que vino después, y lo ves aquí con esta segunda línea roja tan tremenda, ¿no? Con esta caída tan importante en términos... en cualquier sentido, es que en un entorno de recesión, de pérdida de puestos de trabajo, de cierre de empresas, de incremento de la morosidad, reducción de la renta disponible, ante lo que te encuentras es que la banca se ve obligada, entre otras cosas, para intentar preservar los ratios de capital que le exige el regulador, se ve obligada a reducir el volumen de créditos. Y eso, de alguna manera, pues puede acabar generando, pues alimentando esa espiral recesiva, ¿no? Lo que nos gustaba mucho compartir con nuestros clientes estas semanas anteriores, esta gráfica en la que, como ves, a partir de marzo, lo que podemos ver en este gráfico es que hay una importantísima expansión del crédito a las empresas en la eurozona. Y esa expansión se produce pues, porque tenemos la figura, en este caso del gobierno español, que a través de la figura del ICO, está avalando el 80% de los créditos y está haciendo que, gracias a eso, algunas empresas que podrían tener acceso a esos créditos en situaciones pre-COVID están accediendo a los mismos, pero incluso a plazos algo mayores y con importes superiores a los que hubieran tenido en las situaciones anteriores, ¿no? Supongo que es una situación algo minoritaria, lo que te voy a contar, pero al final es que algunos empresarios se encuentran con que tienen la liquidez y no tienen claro en qué proyecto o cómo desarrollar su proyecto en el entorno actual, ¿no? Hablábamos contigo de que quizá el negocio online o aprovechar esta oportunidad para hacer operaciones corporativas son situaciones que se pueden dar pues impulsadas por este impulso al crédito. Pero este impulso o sea, lo que quiere decir es que ahora hay mucha oferta, o sea, el empresario puede ofrecer, pero luego estaría por ver si hay demanda para consumir toda esa oferta, ¿no? Claro, Perdona que te interrumpa, porque ¿qué otras? ¿Solo es esta medida las que se están tomando o hay más medidas que se están tomando? Pues la verdad es que se han tomado medidas extraordinarias de diferente tipo y, como sabes, pues al menos, y englobando muchas medidas en solo 3, pues hablaríamos del gasto fiscal directo, el gasto público, las ayudas directas, los ERTES, las ayudas al desempleo, el alargo del periodo alargar los plazos y el periodo de desempleo. Acabamos de aprobar la semana pasada con
con ningún voto en contra del salario mínimo vital. Lo que estamos viendo medidas de gasto fiscal directo, estamos viendo avales y otras garantías, como podría ser la figura de crédito ICO, o estamos viendo aplazamientos en algunos pagos de impuestos o cuotas o incluso la supresión de las mismas. En Alemania, por ejemplo, se han aprobado unas medidas recientemente, 130.000 millones de euros, un 30% más de lo previsto, en diferentes, pues desde ayudas de 300 euros por hijo a bajada del IVA en 2 puntos hasta final de año, o inversión o préstamos adicionales a las pymes o nuevos avales para las pymes. Pero para que os hagáis una idea, la suma de todas estas ayudas, hace pocas semanas, todavía sin tener en cuenta las últimas que se siguen poniendo en marcha, pues en Alemania llegaban a representar hasta el 50% del PIB del año pasado, ¿no? Entonces esto nos tiene que hacer ver pues, el calado de lo que se está llegando a hacer ante la constatación de que el no hacerlo pues sería terrible, ¿no? Podríamos decir que se está actuando con mucha velocidad y con mucha pólvora, ¿no? con mucha dinamita, para intentar dinamitar un proceso, cualquier anticipo de un proceso recesivo. Porque aquí lo que veo es como que el Estado, o sea, nos está ayudando mucho, ¿no? Pero, ¿y quién va a pagar todo esto? Me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque, bueno, lo cierto es que estamos en un entorno, como decíamos antes, ¿no? En el modelo clásico keynesiano, ese incremento importantísimo del gasto público nos llevará a una expansión importante de la deuda, ¿no? Volviendo a las estimaciones del Banco de España, que son de la semana pasada, hemos intentado compartir hoy datos lo más actualizados posibles. Os podría decir que la estimación es que el déficit de este año se va a disparar en torno entre el 9,5% y el 11,2%. Yo estoy hablando de España, ¿eh? Ahora comentaremos un poco esta diapositiva si quieres, pero el déficit público en España se dispararía este año al orden de en torno al 9,5% y el 11% en diferentes escenarios. Hablemos de una media quizá del 10, algo, mientras que la deuda pública en España podría saltar entre el 115 y el 120% en función del escenario, ¿no? Entonces, claro, toda esta deuda pues son volúmenes ingentes y tendríamos que ver cuál es nuestra capacidad como país con nuestro historial de déficits, en nuestro caso, de déficit fiscal para financiar toda esta deuda, ¿no? ¿Cómo vamos a poder implementar todas estas medidas, ¿no? Y la realidad es que aquí estábamos comentando antes que formar parte de la Unión Europea va a ser, está siendo, va a ser y será absolutamente crítico y vamos, esencial, ¿no? Porque me gustaría que esta gráfica que me ha llamado mucho la atención, que el Banco Central puede regular el coste del endeudamiento. Así es. O sea, sobre todo lo estaba haciendo habitualmente a través de la política del Banco Central Europeo con los tipos directores. Ellos marcan los tipos de interés. Ya sabes que estamos pues, en el 0%. En Europa la remuneración de la banca para sus depositantes es del 0% y en función de unos ratios pues el coste puede llegar a ser del 0,5% por los saldos que no prestamos y depositamos los bancos en el Banco Central Europeo, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que a través de la compra de deuda que está haciendo el Tesoro americano o el Banco Central Europeo en los mercados de capitales, en el mercado secundario, lo que está consiguiendo es mantener controlada la curva de deuda pública en todos sus vencimientos. Por ejemplo, aquí estamos viendo el caso de Estados Unidos, ¿no? En periodos, en este momento, como puedes ver aquí en la curva a mano derecha, en la curva verde, en la curva marrón, ¿no? Lo que vemos es que el tipo de interés a 3 meses pues está rondando el 0, ¿no? Estando los tipos entre 0 y 0,25, los tipos directos de la Reserva Federal, y el tipo a 10 años, como ves, pues también en este momento estaría rondando el 0,6%, más a la derecha, justo en el extremo derecho. Creo que hoy el
el bono americano rondaba el 0,66, el 0,65, por debajo del 0,70%. Eso quiere decir que el Estado está siendo capaz de endeudarse a corto y a largo plazo en base a los tipos de interés de su Banco Central en el corto plazo y en base al mercado, pero un mercado que está totalmente condicionado por las compras masivas de deuda por parte del propio gobierno, ¿no? Del propio Estado, pues que se mueven en el entorno por debajo del 1%. Entonces, ese bajo coste de la deuda hace más sostenible el pago de los intereses y poder la sostenibilidad de todo ese monto confiando, todo esto, vamos a expandir la deuda pública sobre PIB, confiando que dentro de poco tiempo, de hecho, creemos que entre abril y mayo podríamos haber visto los mínimos de actividad, por eso también decíamos que esto no era una recesión, nosotros ya preveíamos que iba a ser esa caída de actividad iba a durar lo que durara el confinamiento y a pesar de que la recuperación será paulatina y muy diferente en función de en qué sector te encuentres, pues lo que creemos es que se iba a producir una recuperación económica. ¿Y vamos a podernos financiar en los mercados? Pues básicamente porque va a haber un comprador que se va a llevar la mayor parte de todas las emisiones y que nos va a dar la tranquilidad y nos está diciendo que va a hacer todas las compras que haga falta para mantener los tipos bajos, ¿no? Esto los mercados lo han interpretado así, han confiado en ello y como te decía, pues el bono español pues, se puede estar moviendo en torno al 0,70, que es el mismo tipo al que se está moviendo un bono a 10 años americano. Uh-huh. Porque aquí en esta gráfica están los bonos alemanes y los españoles. Sí, esto era... Dime, por favor. Sí, ¿y cómo es esto de que están en negativo? O sea, que tú le prestas dinero y no te devuelven. ¿Cómo es esto? Bueno, claro, fíjate, se da la Cobran. paradoja. Sabéis que decíamos desde hace años, pues el presidente del Banco Central Europeo y ahora Christine Lagarde nos decía decía, ¿no? Que no solo que no podíamos confiar los gobiernos europeos, no podíamos confiar únicamente en la pata de la política monetaria, los tipos bajos y la compra de deuda, para que la deuda pública, el servicio, el pago de los intereses de la deuda pública acumulada se pudiera pagar, ¿no? Por parte de cada país. ¿Y qué sucede? Pues que nosotros estábamos diciendo que los países que teníamos un alto nivel de endeudamiento y déficits crónicos, pues difícilmente podíamos incrementar el gasto. Y el estímulo que quedaba era el del gasto público, ¿no? Y el gasto público, los países más ortodoxos, como Alemania, que los hemos nombrado antes, pues decían que ellos se aferraban a su política ortodoxa, hay quien dice más bien calvinista, en la que la austeridad pues, era un principio esencial. Como te decía antes, el último paquete que se ha anunciado de 130.000 millones más es una marca un antes y un después. Y también esos presupuestos expansivos de la Unión Europea y este plan que te decía de nueva generación Europa, ¿no? Con esos 500.000 millones en subvenciones, marcan un antes y un después y que esperamos que sea apoyado, votado en las próximas semanas, si no este viernes, y que marca un antes y un después. ¿Pero en qué contexto nos movemos? Como tú decías, pues quizás a todos nos resulta chocante, paradójico que un gobierno como el alemán, pero quizás incluso más chocante resulta que el gobierno español tenga cotizando sus bonos a 2 años, por ejemplo, o los bonos a 5 años al menos 0,07 al final de mayo, ¿no? Eso vendría a decir que dentro de 5 años pues el Estado español al deudor le habrá devuelto menos dinero, al acreedor, disculpa, le habrá devuelto menos dinero del que le prestó. Y eso se produce, y tú podrías decir, bueno, es que el bono alemán ha actuado como refugio y cuando no se sabe dónde invertir la parte de tu patrimonio que quieres guardar en una hucha o en un calcetín, pues decides que estás dispuesto a pagar por ello, ¿no? En algunos países se paga por tener dinero en cuenta corriente y prefiero tenerlo en el bolsillo del tesoro alemán que tenerlo en otro bolsillo, ¿no? Pero bueno, podrías decir, hombre, pues la situación en España tampoco es que sea boyante, ¿no? Esos déficits crónicos pues tampoco hemos sido capaces de atajarlos en ningún momento y fíjate, el bono español a 5 años este año cotizando pues al menos 0,07, tan solo un 0,01 en la variación anual
respecto a cómo estaba al final del año pasado, ¿no? O ese nivel de 0,56%. Tú, no sé, prestarle a alguien, a tu mejor amigo o a quien fuera, el dinero a 10 años con un rendimiento como contrapartida del 0,56%, pues parece pues poco ambicioso, ¿no? Y ese es el entorno en el que se están moviendo los mercados, ¿no? Tipos muy bajos gracias a que el Banco Central Europeo este año ha reforzado su plan de compra de activos que fijó para el año en 750.000 millones durante todo el año, ir comprando deuda pública y corporativa con categoría de inversión por este monto, y que además hace también 2 semanas ha reforzado en 600.000 millones de euros adicionales para asegurar que hasta junio del año que viene está lanzando un mensaje al mercado de que aquellos que ponen sus ahorros y financian a los estados, pues pueden estar tranquilos porque los tipos se van a contener a tipos bajos, porque va a haber un comprador que va a estar con ellos comprando esos bonos y manteniendo los tipos, la curva, pues muy plana, ¿no? Muy plana y muy cercana a cero, como ves aquí, o negativo incluso. Okay. O sea que los tipos los vamos a tener bajos, pero falta un poco de coordinación entre los países de la eurozona. Claro, muy bien, me encanta que me hagas esta pregunta. Este gráfico lo que nos está diciendo es que desde el mes de febrero al mes de mayo, los bonos de a 5 años en la eurozona, bueno, aquí vemos a nivel bonos de 5 años de prácticamente todo el mundo, pero en particular en la eurozona hemos visto como repuntaron esos tipos de interés, ¿no? En un entorno en el que se estaba anunciando que se iban a tomar medidas de política fiscal, pues podríamos decir, muy generosas, muy necesarias, vemos como en países como Grecia, Italia, Eslovenia, Portugal o España, el bono repuntó. Y puedes decir, hombre, pero si vamos a tomar medidas excepcionales para sobrellevar la situación, no debería estar repuntando los bonos, que al final no dejan de transmitir cuál es el nivel de confianza de los inversores sobre ese activo, ¿no? Y además pensar que en este contexto pues continuaba la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo. Pues fijaros qué paradoja, ¿no? Los países en los que el Banco Central y el gobierno y el tesoro, el tesoro público de ese país está controlado en el propio país, pues en general, ante la confianza de que eso es lo que iba a suceder, pues hubo una mayor demanda, incluso se redujo, ¿no?, el tipo de interés de esos bonos a 5 años, pues en Noruega, Filipinas, Europa y los países fuertes pues como Alemania, pues también fue así. Sin embargo, aquellos países en los que parecía que cuando se empezó a hablar de que cada palo tenía que aguantar su vela y los países fuertes del norte de Europa nos decían que, bueno, que nosotros somos las cigarras y que ellos son las hormigas y que, bueno, que si hay que hacer un esfuerzo adicional para financiarse, pues que lo haga cada uno, pues eso conllevó ese repunte de los tipos de interés y de las primas de riesgo, ¿no? Y esto te demuestra que hay una desunión, ¿no? Porque si somos una unión económica, en Estados Unidos hay algunos estados que lo han hecho mejor, ¿no? El gobierno federal dio unas recomendaciones, pero cada cual ha hecho lo que ha creído, ¿no? Allí no se pone en duda el bono americano. En cambio, en Europa sí. ¿Por qué? Porque no había una unión. Entonces, sí que me gustaría, uno de los mensajes importantes que creo que hoy compartamos, Javier, es ese, ¿no? Que podríamos estar dando un paso. Bueno, ya el Banco Central Europeo ya está mutualizando, ya está aportando unas garantías del conjunto de los países de la Unión a través, por la puerta de atrás, a través de la compra de bonos en el mercado. Pero este mensaje, este plan que os decía antes de Nueva Generación Europa, con 500.000 millones en subvenciones directas que se financiarían a través de la emisión de unos eurobonos, supone un antes y un después tremendo, ¿no? También ese mensaje del refuerzo del presupuesto de la Unión Europea para los próximos años. O sea que esta es una de las consecuencias positivas del COVID-19. Pues paradójicamente sí. Es posible que hayamos avanzado, y ya te digo, se pretendía votar este viernes. Es posible que se siga negociando este viernes y lo veamos a lo largo del mes de julio, pero esta sería una de las buenas noticias, uno de esos titulares que a veces necesitamos, ¿no? Y una realidad. Algunos de estos países halcones, ¿no?, que se muestran más generosos, estando dispuestos
a prestar, dar subvenciones a los países con su garantía, ¿no? Con la garantía de sus finanzas públicas, también serían tremendamente beneficiados por ello, ¿no? No dejan de ser, España o Francia o Italia somos algunos de los principales clientes de una Alemania o de una Austria o una Holanda con todos sus productos. Uh-huh. Y todo esto va a tener una expansión inflacionista, una tendencia inflacionista. Pues si quieres, mira, la verdad es que es muy interesante. La consecuencia de lo que decíamos antes, un shock de oferta que viene acompañado de un shock de demanda que parece una tormenta perfecta, realmente, ¿no? Viene acompañada por una respuesta de gasto público keynesiana, fuertísima, con incremento importante de la deuda. Hemos dicho que ya hemos intentado decir cómo se va a pagar esa deuda, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Una de las consecuencias, cuando en modelos ceteris paribus, en el que un país es el único que hace eso, cuando se encuentra con ese problema, ese importante incremento de la deuda, ese problema en las finanzas públicas y en la economía, te lleva normalmente a una devaluación, una depreciación de la moneda, ¿no? Una depreciación fuerte de la moneda. Y esa depreciación fuerte de la moneda acaba generando la importación de inflación. Aquí estamos ante una situación un poco anómala, que es que esto está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Ese incremento fortísimo del gasto está produciéndose en Estados Unidos, en todos los países europeos, en China, en Japón, en Asia. En la medida de lo posible, todos los países estamos acudiendo a estos recursos. Y esto es una marea fuertísima, un tsunami fuertísimo, en el que no sabemos cómo vamos a salir, en qué situación vamos a salir. Hay una realidad, que es que durante muchos años la globalización nos ha generado, el desplazar las fábricas a países con costes más reducidos había sido un factor generador de deflación, ¿no? Y vamos a ver cómo chocan estas políticas fiscales de fuerte gasto público, fuerte endeudamiento, que deberían generar depreciación de las monedas, pero todas a la vez. Ya veremos de qué manera unas contra otras, los cambios cruzados. Y por otro lado, ¿qué sucede con la inflación? Cuando Powell, el jueves pasado, en la reunión que tuvieron miércoles y jueves, acabó diciendo en sus resúmenes de la reunión, ¿no? En los comunicados, que la Reserva Federal se había planteado en plantearse, había pensado en pensar en subir los tipos de interés para prácticamente los próximos 2 años. Está dando un mensaje, yo diría, de que no le preocupa la inflación, que no le preocupa generar burbujas en el mercado de activos financieros y que, sin embargo, pues lo que le está preocupando mucho es que las empresas puedan mantener la actividad, que tengan liquidez y que se recupere cuanto antes los niveles de empleo, que se dice que puede llevar pues no menos de 1 año y medio, 2 años. Okay. Porque sí, algo que aquí me ha parecido entender cuando estábamos preparando la presentación es que las familias ahora van a tener mucho dinero y mucho acceso al crédito. Algunas. Algunas. Y ese dinero, ¿qué van a hacer con él? ¿No? ¿Se va a quedar en ahorros? ¿Se va a quedar lo van a invertir? ¿Van a comprar un piso? ¿Lo van a invertir en mobiliaria? ¿Lo van a invertir en renta variable? Muy bien. Mira, déjame, aprovecho que tu pregunta para comentar este gráfico que nos da muchos datos, ¿no? De lo que está pasando en Estados Unidos los últimos años. Y la respuesta es que si ves el año 2006-2007, el ahorro sobre renta disponible, pues veníamos de ahorro negativo. O sea, las familias estaban endeudando en relación, o sea, no se reducía el ahorro en relación a la renta disponible. Sería la curva azul en los años 2005, 2006, 2007, 2008, justo antes del estallido de la crisis subprime y de la crisis financiera a nivel mundial, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Es que si te fijas en esta curva, cómo llega a abril de 2020, es que durante los últimos años, y esa es la escala derecha, pues lo que ha estado haciendo es crecer el ahorro sobre renta disponible a tasas del 4, del 5%, ¿no?
Y además, la liquidez en manos de las familias, que es lo que pretende preservar la renta disponible, todos esos los ERTE, los mecanismos de ayuda al desempleo, lo que pretenden es preservar esa capacidad de gasto de las familias en la medida de lo posible, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que esta liquidez, en algunos casos, pues desgraciadamente, pues la vamos a consumir rápidamente porque no tenemos, las familias no van a tener otra fuente de ingresos, pero esto está suponiendo toda esa deuda que está emitiendo el Estado y que está gastando en la economía y todas esas transferencias directas que está haciendo las familias, esos préstamos que está haciendo a las empresas, están yendo para la cuenta corriente de alguien. Y esto debería estar permitiendo mantener el gasto de esa familia o la actividad de esa empresa y en algún momento se tendrá que, o se consumirá y eso irá directamente a la economía con sus multiplicadores o se invertirá. Y si se invierte, se puede invertir en la actividad productiva, se puede invertir en activos financieros como bonos, hemos visto antes, bonos del Tesoro, bonos corporativos, bonos de alto riesgo, bonos de países emergentes, o puede irse al mercado de renta variable, ¿no? Las acciones cotizadas o el private equity, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Pues quizá el temor que se está comentando, que estamos comentando estos días, es que a raíz de esa liquidez enorme que pueden tener las empresas y que en algunos casos no tienen claro a qué actividad productiva, cómo invertirlas en la actividad productiva, toda esa liquidez que podían estar recibiendo, ¿no? Puede acabar en activos financieros o inmobiliarios y provocar una burbuja, ya más en un medio plazo, ¿no? Eso es una preocupación que parece que a corto plazo no preocupa a las autoridades ni a este lado ni al otro lado del Atlántico, pero es algo que está ahí y que tenemos que tener en cuenta. Juan Pedro, ¿cómo impacta todo esto en los mercados en 10 minutos? Fantástico, me encanta que me des tanto tiempo. Pues bueno, la verdad es que hemos visto de todo, ¿no? Comentaba con un compañero esta mañana que está en la mesa de asesoramiento en intermediación en renta variable directa y le decía, y hablando, me he quedado con una frase que hemos compartido, ¿no? Que ha sido: los mercados nos sorprenden cada día. O sea, ¿quién te hubiera dicho que un Standard & Poor's, y si quieres marcarlo ahí en la rentabilidad del año, ¿no? Year to date, en el bueno, si lo miras aquí, por ejemplo, desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio, pues ha subido un 8%. Pero es que lo paradójico es que en esa fecha, la caída acumulada en el año, si te vas a la derecha, en rentabilidad year to date, es el menos 1,1%. El Standard & Poor's, en la segunda semana, a finalizar la primera semana de junio, estaba en una rentabilidad acumulada en el año del menos 1%. Y eso, cuando estamos diciendo que hay estados en los que está habiendo rebrotes, más que rebrotes es que no han dejado de tener brotes, porque apenas han tenido 2 semanas de confinamiento algunos estados, ¿no? Y en el que la vuelta a la normalidad pues está muy entredicho y con decenas de millones de desempleados que el mercado recupere pues el nivel de cotización, a nosotros nos parecía anómalo. La verdad es que creíamos que el mercado debía recortar algo. Hay quien dice que los Robin Hoods, los minoristas y los inversores que estaban puestos cortos, ¿no? Apostando a la baja, cuando superó la media móvil de 50 sesiones el S&P, se pusieron a vender las posiciones cortas y eso disparó al Standard & Poor's a los niveles que hemos visto el día que se hizo este informe. Y ahora en torno al 3.000, en torno a la media móvil de 50 sesiones, es un nivel de soporte muy relevante que no deberíamos perder. Si lo perdiéramos sería fácil volver a esos niveles que decíamos antes de 2.850 aproximadamente. Y en cualquier caso, no deja de ser anómalo, ¿no? Cuando vas al detalle de qué hay detrás de ese menos 1,1%, y si quieres aprovechamos para pasar una diapositiva, cuando coges el índice Stocks Global con las 200 mayores compañías a nivel mundial y el comportamiento hasta 30 de abril, en este caso, perdonar que no lo hayamos podido actualizar más, lo que ves en el eje de la derecha, ¿no? Es que aproximadamente el 70% de las compañías, ¿no? Aproximadamente el 60% de las compañías acumulaban caídas mientras que el 40% subían, ¿no? Os tengo que decir que el lado de los ganadores se vestía de ocio digital, se vestía de negocios de business online, de servicios de software, de sector farmacéutico, biotecnológico,
O sea, está muy concentrado, los ganadores están muy concentrados en pocos sectores y en las compañías que formaban parte de esos sectores, ¿no? O sea que realmente cuando vas a ver el índice, como veíamos antes, pues hay mucho detrás de eso, ¿no? La V, si quieres volver atrás, una más atrás, si te parece bien. La V debería volver, a ese menos 1,1 esconde grandes alegrías en algunos sectores, sobre todo lo ligado a Nasdaq, y muchas desgracias y muchos problemas en otros sectores más del tipo industrial, de tipo de consumo, de retail, de tiendas de retail, de hoteles, donde vamos a ver sin duda, pues posiblemente venta de activos, venta de líneas de distribución y a otras compañías que van a estar en ese momento con fortaleza financiera, pues podemos ver operaciones corporativas, podemos ver operaciones de M&A y va a ser un momento, bueno, pues van a ser meses pues tremendamente dinámicos, ¿no?, en los mercados. ¿Y cómo es esta gráfica que nos muestra? ¿Qué nos muestra esta gráfica? Dime. Bueno, como ves aquí, por ejemplo, sí. la línea rosa, ¿no? Me decías la línea rosa de la crisis de 2007, ¿no? Pues, fueron necesarios pues, del orden de 4 años y medio aproximadamente, ¿no? Unos 4 años, ¿no?, para recuperar el 80% de 3 años, entre 3 y 4 años, para recuperar el 85% del nivel de la caída que se produjo tras la crisis financiera subprime, ¿no? Y aquí lo que ves es que el rebote ha sido fulgurante, ¿no? Yo te diría que lo que comentábamos antes, que así como creíamos que era absurdo que fuera la caída, pues la segunda caída más violenta, pero la más rápida, ¿no? Porque si fijas, el resto de caídas, pues solo comparable a la del 87, si no me equivoco, pues pensábamos que no tenía sentido, ¿no? Cuando básicamente estábamos hablando de un confinamiento, ¿no? Y eso es lo que te pretendemos compartir aquí. También contigo compartimos, de cara a ver sacar alguna reflexión a futuro, ¿no?, de que tomar una decisión de inversión con un capital muy, muy significativo de tu patrimonio, en un momento dado te puede llevar a periodos de recuperación pues tremendamente, que se te pueden hacer tremendamente largos, ¿no? El número de días o de años, ¿no? Y contigo compartíamos, cuando me preguntabas qué reflexiones y qué consejos podíamos dar, ¿no?, la conveniencia y la oportunidad de hacer inversiones, de invertir y canalizar al mercado financiero el ahorro de forma periódica, ¿no?, sobre todo en los mercados bursátiles, para intentar tener un periodo largo de entrada en los mercados y a largo plazo conseguir recoger una prima, que es la prima de riesgo por la volatilidad, una prima de rentabilidad, que como ves en esta gráfica, comparando inversión en bonos, en bolsa, en verde, en bonos en azul o en cash, ¿no?, lo que nos dice es que a largo plazo pues tiene muchísimo sentido invertir en renta variable, ¿no? Y ahora quizá más que nunca, porque habíamos vivido entornos de tipos entre el 2 y el 4 o el 7% en épocas no tan lejanas, y ahora nos estamos moviendo, como hemos visto antes, con bonos españoles a 5 años en el entorno del 0% y alemanes pues en el entorno del menos 0, ¿no? ¿Y cuál, para el inversor, qué sería interesante en estos momentos? Bueno, la verdad es que nosotros vemos algunas oportunidades y, como siempre, y contigo compartimos la necesidad de estar cerca de sus asesores, ¿no? En el entorno tan regulado que vivimos, cada cual puede tomar sus decisiones o puede estar cerca de su asesor, ¿no? Pero sí que creo que deberíamos ser conscientes de este entorno que posiblemente vivamos, que son pues un año y medio, 2 años. Podríamos decir que vamos a tener el crédito, mejor dicho, mejor que nunca he dicho, ¿no?, el crédito, pues en este caso incluso como te decía, de la Unión Europea, ojalá, ¿no?, creemos que lo vamos a ver aprobado en las próximas semanas. Y eso nos va a generar un contexto de tipos muy bajos. Y en ese contexto de tipos muy bajos, la rentabilidad por dividendo en algunos sectores, ¿no?, como el de las infraestructuras, que además es un sector apalancado, ¿no?,
pues nos pueden generar oportunidades cuando la valoración es atractiva, ¿no? Y veremos contigo algunos nichos de mercado, ¿no? Como el sector de las infraestructuras o las compañías pequeñas y medianas respecto a las compañías grandes, pero también el mundo de los bonos emergentes o Asia, ¿no? Un mercado creciente, floreciente y que tiene mucho recorrido, que son tipologías de inversiones que creemos que tenemos que seguir muy de cerca los próximos meses. Sí, porque, También el sector farmacéutico, ¿no? Por ejemplo, donde sin duda, ¿no? Nosotros decimos que hay una serie de macro tendencias, ¿no? Una sería la de ESG, ¿no? De Environmental, Social and Good Governance. Y dentro de esta, pues, por ejemplo, una parte importante de los programas que se van a aprobar, los países del norte de Europa van a pedir, y en contrapartida que den su visto bueno a mutualizar esos 500.000 millones, pues que se canalicen a intentar rebajar las emisiones de CO2, a invertir en el ferrocarril, en el vehículo eléctrico, en los edificios con un consumo energético razonable. Ya, va a haber algunos sectores que pueden salir reforzados en estas circunstancias. Nos hacen una pregunta desde el chat. Dice, ¿habrá condiciones para recibir apoyos económicos del Banco Central Europeo? ¿Y qué opinión tiene de la aceptación de las políticas sociales de nuestro gobierno? ¿Podría haber rechazos a préstamos? Estamos leyendo estos días que es posible que sí, que el viernes no... la semana pasada parecía que este viernes, con el apoyo de Alemania, de Francia, de España, de Italia y condicionando, ¿no?, a la inversión en determinadas actividades, ¿no?, de todos esos recursos, pues podríamos avanzar, ¿no?, en la aprobación de ese plan Nueva Generación Europa de 500.000 millones, más subvenciones directas, ¿no? Sin duda, creo, es mi opinión personal y lo estamos leyendo también, que tendremos que acatar algunas condiciones, ¿no? Veremos cuáles son. La verdad es que al final todo este dinero que estamos recibiendo y toda esta emisión de deuda pública que vamos a hacer, la vamos a poder hacer gracias a que formamos parte de la Unión Europea y a la generosidad, si quieres interesada, pero a la generosidad de los países que tienen superávit, ¿no? Entonces ellos van a tener su opinión en cuanto a la generosidad de nuestros programas sociales y de fuerte gasto público, porque nosotros tendremos que poder justificar que cómo invertimos ese dinero va a generar empleo, va a generar riqueza y va a ayudar a reducir ese déficit en los próximos ejercicios, ¿no? Entonces, las subvenciones y el gasto directo está bien, pero deberíamos también pensar en invertir, ¿no? Y seguramente eso es en lo que están pensando en este momento, pues, los países del norte, cuando además de querer que podamos seguir siendo mercado suyo a futuro, pues nos presten o no todo ese dinero. Okay. Y para terminar, ¿cuál sería? No sé si le he contestado la segunda pregunta. La segunda pregunta es si habrá rechazo al crédito. ¿A qué crédito? Algunas personas sí que pudieran solicitar un crédito si finalmente piensas que de algún modo se lo rechazarían. Lo que te puedo decir es que la banca, por los protocolos y en concreto CaixaBank, ¿no?, pero la banca está aprobando cientos de miles de moratorias, porque lo que deseamos y hemos aprendido y nunca habíamos deseado, ¿no?, pero lo que deseamos es que se desarrolle, que las personas puedan desarrollar su trabajo y su actividad económica con éxito, y que aquellas inversiones que han hecho o aquellos préstamos que han tomado, pues sirvan para aquello que habían ellos deseado, ¿no? No para sufragar los gastos diarios, ¿no?, porque se han visto privados de una renta. La aprobación masiva, ya os digo, de moratorias viene con ese objeto, ¿no? Pero no debemos olvidar eso, que es nosotros con nuestra actividad, los empresarios, los autónomos, las empresas, los que debemos levantar eso, ¿no? No podemos contar solo con que va a haber un chorro de dinero, ¿no? Sino
ojalá lo tengamos y parece que estamos teniendo, pues, se están aprobando continuamente medidas para reforzar socialmente esta sociedad, ¿no? Pero, pero al final un crédito ICO, que con el aval del Estado se concede a aquel que tiene un plan y tiene una cuenta de resultados y tiene un histórico para poderlo seguir pagando, ¿no? No es un cheque en blanco. Y hemos recibido también noticias, perdona, en el chat, no solo preguntas, sino también un mensaje de felicitación por el mensaje de optimismo en todo lo que está pasando. Y quizá este es, esta es una, ¿cuál es la previsión del Banco Central Europeo? Tenemos esta V aquí. Pero es todo el mensaje, es tan optimista, todo el mensaje. A ver, la realidad es la que te comentaba, Javier. Tenemos que ver esto como... Recuerdo un libro, ¿no?, que me regaló un amigo y cliente que se llamaba ¿Quién se ha llevado mi queso?, ¿no? O sea, en una situación de cambio, y esta situación para todos lo ha sido, ¿no? Muchos profesionales han pasado de ser, además de padres y madres, profesores, cuando no a quedarse en casa sin trabajo o situaciones absolutamente pues indeseables, ¿no? Y las empresas exactamente igual, de estar sirviendo a sus clientes y pagando a sus proveedores, a de repente pues ver que se paraliza totalmente la actividad, ¿no? Realmente, o sea, nosotros, y estoy leyendo informes también de otros bancos de inversión internacionales, nosotros, como veis aquí en esta previsión que nos da el Banco Central Europeo, en cualquier escenario vemos un rebote, vemos una V. El tema está cómo nos impactará en función del área de actividad, del sector, de la empresa de la que somos propietarios o de la que somos empleados o en la que estamos, ¿no? Como te decía, habrá algunas que se están... Bueno, de hecho he hablado con amigos y en algunos sectores de la alimentación, ¿no? o del papel o de ocio digital o muchos otros, pues se están encontrando pues que están incrementando la facturación o que están gozando de préstamos, ayudas, ERTES, que les ayudan a sobrellevar esta situación, ¿no? Entonces, claro, no podemos hacer otra que una lectura constructiva, ¿no? No sé si decir optimista porque creo que tiene que ser constructiva, ¿no? De esperanza, de que con el esfuerzo de todos, con el sentido común y con la responsabilidad individual, ¿no? El virus está ahí, ¿no? Te diría que tenemos otras amenazas en el horizonte que no hemos mencionado. No quería guardármelas para el final, ¿eh? Me he olvidado de decirlas al principio, ¿eh? Pero bueno, tienes ahí al señor... Hoy se reunía Boris Johnson con los máximos representantes de la Unión Europea. Bueno, sería muy negativo, ¿no? Llegar a final de año, que era el plazo que nos habíamos dado para llegar a un acuerdo, sin el acuerdo. Tenemos a China y Estados Unidos, que China está diciendo que le va a comprar la soja a Estados Unidos y la sigue vetando, cuando el 15 de enero, uno de los motivos por los que pensábamos que iba a ser un buen año, además de ser un año electoral, bueno, piensa que también podemos seguir viendo paquetes de estímulos adicionales a las familias y a las empresas en Estados Unidos por parte de Trump. Estamos en año electoral, ¿no? Claro, es que ahora no habla bueno, depende del día, no habla tanto de China, ¿no? Ahora se mete con la FED, porque cuando Powell dijo que veía 2 años complicados y que no iba a subir tipos, pues él dice que la culpa de que la bolsa baje es culpa de Powell, ¿no? Bueno, pero tenemos ahí el tema de China... Perdona que te interrumpa porque al hilo de que la bolsa suba o baja, y ya estamos fuera de tiempo, pero me gustaría darle salida a una de las preguntas que nos viene también por el chat, y es acerca de la bolsa. ¿Por qué ha estado la bolsa subiendo? ¿Qué pasa? Desde finales de marzo, en plena crisis sanitaria, esta es la pregunta, ¿se debe a que no han visto todavía las secuelas reales de la crisis? ¿Por qué esta subida de la bolsa y la bolsa va a bajar? Muy bien. La última parte de la pregunta no la... No, bueno, la última parte de la pregunta la he añadido yo. ¿Se debe a que no han visto las secuelas reales de la crisis y también por qué la economía se está empezando a abrir, además de por las inmensas inyecciones de dinero de los bancos centrales que han ayudado a las corporaciones a mantenerse con liquidez?
Ujú. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, ante todo. Y como te decía antes, ¿no? Así hemos empezado la reunión. Hay 3 puntos, ¿no? Que es los que estábamos comentando en el día a día, ¿no? La evolución de la pandemia, hemos conseguido invertir la curva. Hay algunos países que todavía lo están haciendo mal y además no juega a su favor el estar en el otro hemisferio, ¿no? Pero además de Chile, o Brasil, ¿no? En el que la curva de contagios sigue creciendo y se mantiene alta y no consiguen invertirlas, o Estados Unidos, en la que en varios estados tenemos también rebrotes importantes y más de 20.000, en torno a 20.000 casos a final de la semana pasada, según la Johns Hopkins University, la Universidad de Medicina de Johns Hopkins. Pero sí que en general, en los países desarrollados, en Europa y en muchos de los estados más bien demócratas, aunque no todos en Estados Unidos, se ha invertido la curva. Y eso quiere decir que nos desconfinamos y cuando nos desconfinamos volvemos al trabajo, ¿no? Y eso es algo que el mercado está valorando. El mercado también da liquidez, en los mercados financieros líquidos. No hemos hablado del private equity, que también sería otra alternativa para invertir, invertir en compañías no cotizadas, pero los mercados líquidos, uno de los principales atractivos que pueden tener respecto a un activo inmobiliario o respecto a un private equity, por ejemplo, o una empresa no cotizada, es la liquidez, ¿no? En aquel momento en que se genera una incertidumbre como pocas hemos visto, porque nadie sabíamos dónde estábamos, parecía como que te tenías que encerrar en casa y que si salías a un supermercado podía suponer pues causa de fallecimiento tuyo y de tu familia, pues una parte importante de esa incertidumbre parece que ha desaparecido, ¿no? No tenemos colapsados el sistema médico, hemos vuelto a la actividad, muchos hemos podido teletrabajar durante todo este periodo, pero, o sea, realmente el mercado podríamos decir que exagera y intenta anticipar lo que va a suceder y cuando a ti te dicen, oye, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy importante las previsiones que dan las empresas de cómo va a evolucionar el año, ¿no? Sus ventas, su facturación, sus ingresos, sus costes. Pues se puede decir que hace un par o 3 semanas más del 80% de las empresas americanas ya había dicho que quitaba todos sus guidance, que es como le llaman, que es su estimación de cuáles iban a ser sus resultados. Ante esa situación, la bolsa cae a plomo en cuestión de semanas, por no decir días, ¿no? Entonces yo te diría que en el momento en que vemos, y además el confinamiento, pues bueno, sabemos que empezamos a buscar estadísticas de otros viruses, ¿no? Los SARS y otros viruses de los años 2000 y no sabemos si en promedio podía ser 2 meses, ¿no? Pero a la vez nos dicen que la vacuna tardará entre 1 año y medio y 2, ¿no? Entonces, toda esa incertidumbre provoca esa caída salvaje de los mercados, ¿no? Que no solo se produce en el mercado de rentabilidades, sino el de renta fija, con ampliación de los spreads que nos han dado una oportunidad de comprar y más con el apoyo y el aval de la compra de los bancos centrales masiva de deuda pública y privada con calidad crediticia, que hace que el mercado exagera o intenta anticipar una situación absolutamente incierta y en el momento en que ven que los países como China ya estaban diciéndome hace pocos días pues que habían recuperado prácticamente absolutamente la normalidad desde hace semanas, ¿no? A partir de abril prácticamente habían recuperado la normalidad en la producción. Ahora han tenido un brote en Pekín y han cerrado uno de los principales mercados de fruta, verdura y creo que también de mariscos, pero bueno, están haciendo 90.000, son capaces de hacer 90.000 test al día, ¿no? Pues van a hacer microconfinamientos que van a permitirles no parar todo el país. Eso sería un éxito en los países que hemos hecho confinamientos fuertes, ¿no? Cierres fuertes de la economía, tener esa capacidad de diagnóstico para cuando identifiquemos un brote, ser capaces de atajar el brote a través de los test y de confinamientos, microconfinamientos, sin llegar a cerrar. Boris Johnson o Trump, ¿no? Que quizás son menos políticamente correctos, van a venir a decir que no piensan parar la economía. La economía tiene que seguir adelante, ¿no? Y los mercados, a la respuesta, intentando continuar con la respuesta a la pregunta, pues los mercados están reflejando eso, ¿no? Que hemos vuelto a la actividad, que se quiere continuar con la actividad, que el sistema médico ya no está colapsado y tenemos mayores recursos y que además vamos a ser más prudentes en intentar, o por lo menos vamos a ser más cautos en nuestro día a día con el tema del distanciamiento social, aunque en las terrazas de mi barrio no se aprecia demasiado eso, de la cautela en el distanciamiento, en la distancia social. Pero yo te diría que quizá los mercados, en algunos casos, pueden haber pecado de optimistas,
Porque como bien dices en tu pregunta, o como bien dice usted en su pregunta, pues la realidad es que no tenemos ni idea de cuáles van a ser los resultados del próximo trimestre. Estoy viendo estimaciones de algún banco de inversión y al final lo que te están diciendo es que la valoración pasó a ser, o sea, la valoración, los resultados de una compañía, cuando haces un descuento de flujos para valorarla, ¿no? El impacto que debería tener en ese descuento de flujos los resultados de un año no deberían ser superiores al 3-4% de la valoración total de la compañía. Pues si este año sabíamos que iba a ser un año muy malo, no tenía mucho sentido que todas las compañías masivamente, Europa, el índice creo que se situó en torno al menos 35%, igual que el Standard & Poor's, o el IBEX, por ejemplo, en menos 40%, ¿no? Y, oye, pero si un año es el 3%, el descuento de flujo de caja, un año debería representar un 3% de la valoración, ¿cómo es que hemos caído un 40%? Bueno, pues bueno, porque no sabes si va a ser un año y medio, o 2, ya, pero es que 2 años igual es un 6, un 7, un 10, pues que hemos caído un 40, ¿no? Entonces, entre el desconocimiento absoluto de qué es lo que venía y que un 40 o un 35% generalizado, ¿no? Hemos visto que muchas compañías que todavía caen un 20 habían caído un 50 y podemos estar hablando de compañías del tipo de Siemens, ¿no? O Continental, o son empresas fantásticas con unos fundamentales fantásticos y que bueno, que de repente valían un 60% menos. Entonces, estoy contigo, con usted, en que es difícil decir cómo van a ser los próximos trimestres, la velocidad de recuperación, si va a haber rebrotes o no, la guerra comercial con China o el Brexit, ¿no? Que son puntos de incertidumbre, pero es verdad que los estados han tomado conciencia de esta situación y que los bancos centrales, y a través de la política fiscal y la política monetaria, y además con una unión económica, con una Unión Europea que va a estar más unida y va a ser más unión que nunca, ¿no? Vamos a afrontar estos desafíos, ¿no? Entonces, creo que sí, que podemos ver dientes de sierra, y habíamos visto una V para los índices que no para los diferentes sectores, como hemos dicho un par de veces en la reunión, y creo que hay que ser prudente entrando en el mercado. Pero creo que hay oportunidades en los activos que os he comentado antes, que hay oportunidades en el private equity y que puede haber oportunidades incluso en los bonos periféricos corporativos o algún periférico, ¿no? Porque ese comprador que es el Banco Central Europeo, pues si sigue haciendo esas compras masivas te va a mantener los tipos bajos y todavía hay algún margen en alguna prima de riesgo corporativo, ¿no? Muchas gracias, Juan Pedro. De verdad que me quedo con ganas de más, ¿eh? Pero por tiempo tenemos que terminar la sesión de hoy. Muchas gracias a todos los que habéis participado hoy en la sesión y a vuestras preguntas, que no le hemos podido dar salida a todas. En cualquier caso, estoy seguro que Juan Pedro Piñeiro estará encantado de responderos en privado a vuestras preguntas. Y bueno, en nombre de EAE Business School, os agradecemos a todos haber participado hoy en esta edición, en nuestras sesiones de EAE On Sessions, y dentro de poco, pues comentaros que esta grabación estará publicada en nuestro canal de YouTube. Y sin más, pues cerramos la sesión de hoy, esperando veros en las siguientes. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pedro. Muchas gracias.